Imagínate esto, tú mismo, en tu día a día, enviando dinero al otro lado del mundo en segundos, sin comisiones absurdas, todo gracias a tecnologías que ya están cambiando el juego financiero. ¿Qué pasaría si te dijera que proyectos como XDC y como IOTA podrían multiplicar tu portafolio mientras resuelven problemas reales? Quiero darle la bienvenida a este video donde pongo en atención a todos, especialmente a ti, para descubrir cómo estas gemas podrían ser tu próximo gran movimiento en el mundo cripto. Vamos a profundizar sobre esto. Espero que les guste mientras que yo me tomo un delicioso café. Si ya estás en el mundo cripto, sabes que no todo es hype. Se trata de utilidad real. Hoy vamos a explorar XDC Network y también a IOTA, dos proyectos que están volando bajo el radar, pero con un enorme potencial, especialmente gracias a su integración con las ISO 20022. Para ponernos en contexto, ISO 20022 es el estándar global para mensajes financieros como un idioma común que hace que los bancos, las empresas y las blockchains hablen el mismo lenguaje. Lanzado en el 2004 y será implementado completamente en noviembre del 2025, permite datos más ricos, transacciones más rápidas y cumplidoras de las regulaciones. Acuérdense que en julio del 2025 ya Fedwire lo adoptó. Las criptos como XDC y como IOTA son compatibles, lo que les posiciona para adopción masiva en pagos cross-border, IoT, que es Internet of Things, y mucho más. Compararemos a XRP, que es el rey de los pagos, y evaluaremos su potencial de precios hasta el 2030, todo con datos frescos de ahorita, de septiembre. Empecemos primero con XDC, vamos a ver qué es. Vamos directo al grano. XDC Network, antes conocido como XINFIN, es una blockchain híbrida pública y privada enfocada en finanzas reales como comercio internacional y tokenización de activos como las RWAs. Su token nativo XDC se usa para transacciones de staking y para gobernanza. ¿Por qué se destaca? Es EVM compatible, como lo mismo que pasó con XRP, que creó un sidechain de EVM, pero con 2000 transacciones por segundo o más. Tiene comisiones muy parecidas a las de XRP y las de XLM, que son milésimas de centavos. Y finalidad en 2 segundos. Se logran en 2 segundos, es impresionante, es eficiente su energía gracias a su Delegated Proof of Stake, que es XDPoS, que usa como 108 masternodes para consenso, minimizando el consumo compartido con el Proof of Work. En septiembre del 2025 su market cap ronda los 1.2 billones de dólares con un precio actual alrededor de los 7.3 centavos de dólar, mostrando un 1.58% de incremento en las últimas 24 horas. Si profundizamos más en esta tecnología, podemos entender que XDC usa su modelo de subnets para escalabilidad, permitiendo redes privadas integradas a la mainnet pública. Esto es clave para empresas que necesitan privacidad sin sacrificar interoperabilidad. En su plan de trabajo para el cuarto trimestre del 2025 incluye actualizaciones como son XDC 2.0, enfocadas en mejorar la integración con oráculos como Chainlink, ya implementada en agosto del 2025 para datos reales en el mundo real, en RWAs. Ahora les quiero contar todo el jugo, lo que es más rico. Su integración con ISO 20022. XDC es fully compliant, lo que lo hace ideal para trade finance y para redes de suministros globales. Por ejemplo, soporta mensajes estandarizados para documentos como facturas y contratos, automatizando procesos que antes tardaban días en consolidarse. En septiembre del 2025 el XDC Weekly destaca avances en tokenización con más de 50 millones de dólares en liquidez y acaba de verse un flip histórico donde supera a XRP en suministro de USDC solo una semana después del lanzamiento nativo por Circle. Esto es impresionante porque lo que ya sabemos que ha llevado a cabo XRP durante mucho tiempo es fuerte. Pero si ellos alcanzan a sobrepasar lo que está haciendo XRP, por eso es que lo traigo acá al canal. Espero que esto te sirva a ti. Pero ¿cuáles son sus casos de uso? Por ahora, el más importante es la asociación con Plug and Play para acelerar el sistema de RWA en Silicon Valley, facilitando tokenización de activos reales como bienes raíces o commodities. También se ha desarrollado la alianza con Elliptic para todo lo que tiene que ver con el cumplimiento AML, monitoreando transacciones en tiempo real. Fíjense que en Asia colabora con The Hub en India para FinTechNet Accelerator y participará en el Korean Blockchain Week.
Todo eso sigue sumando. Hay gobiernos en Singapur, Dubái y Japón que lo usan para pagos cross-border y documentos digitales como en pilotos para Trade Finance que reducen costos en 30 a 50%. Imagínate, tú financiando un negocio global con un solo clic y cumpliendo con todo. Además, es más barato. ¿Qué eventos claves pueden venir para el cuarto trimestre del 2025? Pues ellos van a tener presencia en CBOS 2025 en Frankfurt para la banca, en Token 2049 en Singapur y en India el Blockchain Week, además de patrocinar el Global Digital Asset Regulatory Summit en el 2025. En X.com la comunidad lo ve como el Silent Killer para XRP y para XLM por su ISO Compliance, con menciones a alianzas como con Quant para la interoperabilidad. Miren, esto es utilidad pura, con potencial para dominar todo lo que tiene que ver con los activos del mundo real. Ahora pasemos a mirar qué es lo que es IOTA. Un ledger distribuido único que no es una blockchain tradicional, diseñado para el Internet de las Cosas. Usa Tangle, un Direct Acyclic Graph o DAG, que permite transacciones paralelas sin comisiones y escalables teóricamente ilimitadas. Su token IOTA facilita micropagos entre dispositivos con marca para priorización. ¿Qué fortalezas tiene? Tiene 0 comisiones. Es ideal para la economía de máquina a máquina o machine to machine. También es eficiente en energía, sin mineros y no tiene ningún coordinador en todo el proceso desde que instalaron el IOTA 2.0. En septiembre del 2025 su market cap ronda los 700-800 millones de dólares con un precio aproximado de los 16 centavos y con un cierre bajista, pero el RSI está rebotando para una posible recuperación. Eso es lo que veo yo en las gráficas. Vengan y profundicemos en qué es Tangle. A diferencia de blockchains lineales, cada transacción confirma 2 previas, aumentando velocidad con más usuarios. Su plan de negocios, su roadmap del 2025 incluye un mainnet rebased lanzada en mayo con smart contracts escalables y una estación de gas versión 0.2 para todo lo que tiene que ver con las alianzas de las comisiones, facilitando todo el onboarding sin necesidad de tener tokens. La notarización Toolkit depara datos tamper proof. Y también tiene otro tema que se llama el Object ID con IOTA Identity para verificación descentralizada. Acá les quiero dejar un comentario que es algo que viene haciendo mucho ruido. Fíjense que en Inglaterra se está instalando un ID digital. Les recomiendo ese video de Louis Jackson donde habla de esto y busca las cosas buenas y las cosas malas de todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando de IOTA. ISO 20022 lleva a IOTA a un nuevo nivel. Como es compliant para micropagos en inteligencia artificial y con todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas y datos en tiempo real, genera casos de uso reales. Tiene asociación con GLAIF para identidades digitales en comercio global, usando todo lo que tiene que ver con versiones de ley para reducir fricciones en trade. El que no sabe qué son los ley, son todas las identificaciones para las entidades financieras institucionales a gran nivel para poderse identificar entre ellas a través del mundo y poderse hacer negocios más fácilmente. Con Luca para compliance on-chain en mundo real y con DeFi también incluyendo scoring en riesgos. Eso significa que van a poder utilizar un nuevo sistema que se llama Luca para poder mejorar todo el tema de scoring de riesgos para manejo de riesgos y adaptabilidad en todos sus sistemas. En energía también colabora con IOTA.com y con Revert para optimización sostenible, reduciendo costos en manufactura con datos de Internet de las Cosas en tiempo real. ¿Qué ejemplos reales hay? Es una iniciativa que se llama Twin, Trusted Interoperable World Network, para redes interoperables, con webinars técnicos en septiembre del 2025 mostrando casos de uso en trade y en energía. Miren, ellos también participan con las Naciones Unidas en experimentos para los fondos de pensiones con identidad de blockchain. Ellos vienen expandiéndose en África, en Kenia, en la Unión Europea, en Europa, en el Este Medio y también a través del CoinFest Asia 2025, donde tiene alianzas con Stellar y con Ripple y también con Fireblocks para todo lo que tiene que ver con activos del mundo real en Indonesia. IOTA Labs impulsa grandes becas para DeFi con milestones como Bitcoin en IOTA vía Eco Protocol. Son una cantidad de palabras en inglés que son típicas de este mundo de las criptomonedas, pero hay que traerlas. Tú podrías usar IOTA en tu Smart Home
para pagos automáticos entre dispositivos o en supply chains, en cadenas de servicios, para traquear todo seguramente. En X.com se destaca su rol en el Internet de las Cosas sostenible, con campañas como Give Rep Loyalty, que es un tema de lealtad para staking, con 12% de APR y algunas marcas para todos los influencers. La innovación que resuelve problemas reales con foco en adopción global. Eso es IOTA. Todo lo que tiene que ver con el Internet de las Cosas. Ahora comparemos con XRP de Ripple, que es el benchmark en pagos. XRP, ya saben, cumple con el ISO 20022. Ripple está en su propio comité enfocado en cross-border payments para bancos. El precio actual de Ripple o de XRP es $2.78 por token, con un market cap aproximadamente de $165 billones. ¿Cuáles son las similitudes? Todos priorizan la utilidad, el caso de uso, con comisiones bajas y cumplimiento con el ISO 20022 para la interoperabilidad financiera. XRP, XDC y IOTA facilitan transacciones rápidas y globales, cada una por su línea de trabajo. ¿Cuáles son las diferencias? XRP lidera en pagos institucionales, algo muy parecido a lo que es Swift, y tratando de meterse con Swift, aunque acabamos de ver que Swift acabó de escoger otra blockchain para desarrollar sus proyectos, pero ha tenido debates sobre su línea directa de compliance. RippleNet sí lo es. XDC brilla en todo lo que tiene que ver con trade finance y con activos del mundo real, con un modelo híbrido para las empresas. IOTA, por su parte, tiene un nicho específico en el Internet de las Cosas con 0 comisiones y es perfecto para todo lo que tiene que ver con los micropagos. ¿Cuáles son las ventajas de XDC y de IOTA contra XRP? Pues tienen menos hype, son más devaluadas, todavía la gente ni las conoce. XDC supera en transacciones por segundo para finanzas, IOTA en sostenibilidad, pero XRP tiene más adopción. XRP tiene mucho más avances, sobre todo con lo que viene con los ETFs que esperamos para el próximo mes. En X.com se menciona cómo la línea de la ISO 20022 marca que todas estas monedas hacen parte de este grupo, y hay debates sobre si HBAR o XDC serán príncipes al lado de XRP. ¿Cuál podemos elegir? No tengo ni idea, depende de tu foco. Hay pagos para XRP, trade para XDC y todo el Internet de las Cosas para IOTA. ¿Y qué va a pasar con el precio? Vamos a profundizar en un análisis técnico sólido basado en datos de ayer, 27 de septiembre. Recuerda, cripto es muy volátil y debes hacer tu propia investigación antes de invertir. Considera riesgos y no inviertas lo que no puedes perder. Usaremos indicadores como RSI, las medias móviles y soportes y resistencias y patrones para desglosar el panorama actual y futuro de todas las monedas. Primero, hablemos de precios actuales. XDC ronda los 7 centavos 30. Con un leve impulso de 1.58% en las últimas 24 horas. IOTA ha subido 16.4 centavos con un rebote del RSI y XRP está alrededor de los $2.79, arriba 0.87 en las últimas 24 horas. Acuérdense que bajó una cantidad. Para XDC, el análisis técnico muestra un declive del 0.52% en las últimas 24 horas y con una caída de 5.29% en 7 días, con los osos dominando por un mes. El precio está alrededor de los 88 centavos, 8 centavos 20. Esa es la tapa, ese es el techo, con un promedio móvil de los últimos 50 días. Un cierre diario limpio arriba podría señalar un retroceso, un rompimiento, rompiendo la resistencia de los 8 centavos con 50. Eso es lo que todos estamos esperando. El RSI cerca del nivel de sobreventa, que está alrededor de los 40 puntos, sugiriendo posible reversión si el volumen aumenta con precios y noticias sobresivos. Hay que estar muy pendiente de esa reunión. El soporte clave son los 7 centavos con 20, sabemos que estamos alrededor de los 7 centavos con 30. Si lo rompe podría caer incluso más abajo con 6 centavos con 80. ¿Cuáles son los patrones? Hay una formación de wedge bajista, pero con adopción en el mundo real tiene todo lo que puede ser para un caso de uso real y puede romper al alza. ¿Qué predicciones hay? Para el 2026 hay mucha gente que habla entre los 9 centavos con 7 y los 24 centavos. Eso es un potencial de 3x desde el nivel actual. En el 2030 se espera que llegue a los 23 centavos e incluso a los 53 centavos con 80. Habría posibilidad de tener un promedio alrededor de los 33 centavos. ¿Qué escenarios hay? Por ahora, en el mercado bajista o en el mercado bear hay una estabilidad alrededor de los 6 centavos si el mercado cae. En el nivel alto hay un nivel
de los toros, de los bulls, que marca un 5X por lo menos, si toda la adopción de las ISO 20022 se marcan y si todo el bull market después del bull halving siguen impulsando las monedas. Pero ya sabemos que puede haber una corrección hacia mitad del próximo año. IOTA, por su parte, tiene un análisis técnico mixto con un patrón bajista confirmado, un patrón bearish en los 17 centavos con 17 al 24 de septiembre. Esto es un análisis viejo, pero bullish o muy fuerte, esperando que rompa hacia arriba los 16 centavos con 33 y 16 centavos con 45, mostrando una reversión corta. El RSI muestra que ha rebotado y está en una sección de sobreventa bajo alrededor de los 30 puntos, más cerquita entre los 30 y los 45. Es un momento positivo para comprar. Según el análisis de mercados, hay un precio bajo de 50 días de promedio móvil de 17 centavos con una resistencia en los 16 centavos con 80 y los 17 centavos con 20 y un soporte muy fuerte en los 15 centavos con 90. Hay patrones muy fuertes como el wedge que cae, falling wedge bullish, que es ideal para todos los breakouts si hay un volumen que sube con las alianzas como Glaive. Glaive es una gran opuesta para IOTA. Hay un sentimiento general muy bajista, pero con 8 indicadores que muestran que puede ser positivo. Hay predicciones para el 2026 como son las siguientes: que llega a los 21 centavos o a los 38 centavos y medio, lo cual nos marca una utilidad de 130%. En el 2030 esperamos ver a IOTA alrededor de los $38 por lo menos y que incluso se encarame a los $11. Esto nos da un incremento por encima del 20X y si somos optimistas con todo lo que puede venir con el boom del Internet de las Cosas, podríamos verlo en los mismos 11 centavos. Se me hace raro porque es muy lejos, pero podría ser factible. Hay escenarios muy interesantes para analizar. En la parte baja podría haber una caída hacia los 12 centavos si el colateral de las cosas cambian, si todo cambia y impacta hacia abajo el mercado. Hacia arriba, por ahora, podríamos ver los 37 centavos si todo lo que se está trabajando con Rebase y con Twin escala. Por su parte, hablemos de XRP. La volatilidad es alta, con un posible crash si pierde los $2.75, llevándonos hacia los $2.50 o $2.60, que eso es un soporte del promedio móvil estocástico de 200 días. Pero el RSI siempre nos muestra niveles de compra, señalando un repunte hacia los $3.30 y $3.50. El promedio móvil nos muestra que a los 50 días tiene una resistencia en los $2.92, lo cual es crítico para un soporte hacia abajo, donde nos va a marcar que si rompe los $2.73 es difícil, pero si rebota puede traer un patrón muy fuerte. Todos estamos esperando que rebote, eso sí es real. Hay una tendencia real alcista de todo el canal de término medio con todo lo que viene con el EVM sidechain y todo el sentimiento positivo del mercado. Si vemos un sentimiento negativo, podríamos ver 11 indicadores hacia la baja, mientras que hay algunos que muestran al alza. Yo he hablado constantemente de verlo en los $6, pero si vamos a ver todas las predicciones del mercado y hacemos un análisis entre todos, en el 2026 se espera que llegue a los $3.43 y que toque los $6.13. Yo espero que eso ya haya pasado en el 2025. En el 2030 se espera ver a XRP rondando entre los $5.25 y los $27, como lo dice el Graph Crypto. Hay un promedio muy fuerte de gente que ve que en el 2030 vamos a ver a XRP en los $20. Mire, ¿cuáles son los factores comunes entre todas estas monedas? Es toda la aplicación de la ISO 20022 ahorita en noviembre del 2025, lo cual abre muchas puertas para que entre dinero a borbotones en el mundo blockchain. Hay un mercado positivo bull que todo sigue creciendo y que esperamos que tenga su máximo pico a final de este año, con toda la utilidad que crece y que aporta genialidades al mercado. XDC y IOTA están subvalorados para ser y crecer incluso más que XRP en algunos nichos. Por eso hay gente que los está empezando a mirar y por eso empiezo a hablar de ellos, porque me lo han preguntado varias veces en el canal.
En resumen, XDC e IOTA no son solo criptos, son soluciones reales potenciadas por la ISO 20022, comparables a lo que hemos aprendido todo el tiempo en XRP, pero con algunos tweaks únicos. Su potencial de precio es emocionante, especialmente en un mundo cada vez más conectado. Tú estás en el asiento del conductor, investiga, diversifica y únete a esta revolución. Y si te gustó este video, por favor regálame un like, suscríbete y pregúntame, ¿qué otra moneda quieres que investigue y hable acá en el canal? ¿Cuál es tu favorita? Nos vemos en el próximo video, donde profundizaremos más sobre toda la utilidad cripto. Hasta pronto.